Buenas a todos, vamos a hacer otro vídeo del canal. En este caso vamos a hablar de la encuesta que hicimos hace una semana sobre qué coche íbamos a vender. Se preguntó que cuál era el coche del banner que íbamos a vender. Al final el coche elegido ha sido el Mazda MX-5, aunque todos pensabais que íbamos a vender el Mercedes 190e 2.0. Pero bueno, antes de comenzar con el vídeo os voy a contar un poco de qué va el coche. Este modelo es el de 160 caballos, que lleva un 2000. El coche lo compré en el año 2017 y cuando llegué al concesionario y lo vi, me enamoré directamente de él. Me lo recomendó un amigo que fuera y le echara un vistazo y nada más verlo, y una vez que te sientas al volante ya sabes que lo quieres. Conducirlo es alucinante y creo que es uno de los coches, para mi gusto, casi perfecto. La gente que va buscando un MX5 no busca que sea el coche con más velocidad punta, ni va buscando el coche que más acelera. Pero hasta que no tienes uno y te sube en él y lo conduces, no entiendes ese amor que tiene la gente y los grupos de estos coches que tienen por él. Es muy difícil de explicar. A pesar de llevar solo 160 caballos, podría parecer que el coche no tiene motor. Pero bueno, pensad que es un coche atmosférico de 2 litros, que ya pocos coches están haciendo así. Y la verdad es que engaña muchísimo. Hay otros coches con mucho más potencia a los que este de planta cara. Pensad que es un coche que pesa muy poco. Y al ser atmosférico, es un coche que es que os podéis aburrir, que es que no lo vais a romper. Que es que es un motor que tenéis para mucho tiempo. Como ya sabéis, con el resto de motores de Miata. Para mí lo mejor del coche es el cambio. Es lo que te hace sentir realmente que vas en un coche deportivo. Es corto y rápido y va genial. Es sin duda lo mejor del coche. Una de las cosas que más me gusta del coche es que daba igual a las revoluciones que fuera, que le pisaba y el coche andaba. Tú puedes entrar en una redonda perfectamente en cuarta, a 1000 vueltas, que el coche te va a salir perfectamente. Encima los consumos, yo os puedo decir lo que más o menos me ha hecho en los 4 años que lo he tenido, casi 20.000 kilómetros, más o menos conduciendo normal en autovía, sin meterte mucho con el coche, yendo a unas velocidades normales, aproximadamente unos 5,6, 5,8 litros a los 100. Y ya llevándolo un poco más alegre y metiéndote con él, aproximadamente unos 7, 7,2. A lo mejor ir de ruta con otros coches y decirte que más o menos han gastado 40 euros en una ruta normal y tal, y tú diciendo, si apenas se movió una raya del medidor de combustible. Es brutal. Una cosa a tener en cuenta, que para mí es muy importante, era el sistema de la capota. Fijaros lo fácil y sencillo que se abre y se cierra. Tarda unos segundos. Creo que es uno de los puntos más favorables respecto a otros descapotables. Cero problema, rápido y casi mejor que la eléctrica. En el interior el coche va completo de polipiel o semicueros de este sintético, como se llame, y va todo con las puntadas en rojo. La verdad es que le queda genial. Y una cosa que me agrada mucho es que las puertas, si os fijáis, van en el mismo material que las chapas. Y queda muy bien. Respecto a los altavoces, lleva un sistema Bose, si no me equivoco, de 9 altavoces, que suena de cine. Además, como es tan pequeño, es que lleva altavoces por todos sitios. Así es que da igual que lleves la capota abierta que cerrada, que se escucha genial. Y este lleva los altavoces dentro de los asientos, en el cabezal. Y por ejemplo, cuando hace una llamada con el mano libre, se escucha perfecto. El cuadro de instrumentos, podemos ver en grande las revoluciones. Las agujas son analógicas, que a mí eso de que un coche ponga numeritos no me gusta nada. A mí me gusta que lleve la aguja. Creo que le da mucha más personalidad y pienso que es mucho más bonito que ver un número en una pantalla. Pero bueno, para gustos colores. Podéis ver que todo está accesible, todo está para el conductor.
Un tema que no me gustó del coche, que no me ha gustado realmente, ha sido el tema del navegador. Lo veo bastante más justo. En 4 años se me ha quedado colgado unas cuantas veces. Y incluso actualizando los mapas, una vez me llevó a un descampado, no sé. No me ha gustado nada, tanto el navegador como el sistema de entretenimiento que lleva. Creo que para mí es uno de los puntos más débiles del coche. Los asientos te cogen bastante bien. El maletero, aunque es muy pequeño, pero bueno, eso cada uno cumple. Cabe una maleta de mano, una maleta normal no cabe. Que eso para mí es una de las cosas que me ha llevado a vender el coche, ya que al tener este coche donde vivo ahora solamente, pues me limita bastante. Voy a intentar explicar un poco las sensaciones que me ha dado el coche tras 4 años. La carrocería para ser un descapotable bastante rígida. El coche es noble, no te hace extraño, no te da susto. A lo mejor en una redonda te puede cular un poco si sale un poco fuerte, pero en ningún momento se te va, siempre vuelve a su sitio y genial. La suspensión, aunque barquea un poco, va por donde quieres que vaya. No es tan rígido como otros deportivos, pero a la vez va muy estable y eso lo hace muy cómodo. El tema de la dirección, pese a ser muy suave porque es eléctrica, te transmite en cada momento dónde está la rueda y qué pasa debajo. Donde tú quieres que vaya la rueda, ahí va el coche. Referente a los frenos, creo que para mi gusto no son lo mejor del coche y creo que quizás dándole mucha tralla seguramente se agote. Pero la verdad es que a mí no me ha dado ningún problema. El coche lo puedes disfrutar de dos formas. Puedes coger tranquilamente, irte por una carretera de playa, una carretera de montaña, quitar la capota y disfrutar del paisaje. Ahora bien, la diversión comienza cuando empieza a enlazar curvas en la montaña y va viendo cómo cada vez el coche se vuelve más y más divertido. Es alucinante. Como podéis ver, solamente digo cosas buenas del coche. Los pros, la conducción. Es que es alucinante. Luego lleva un motor que es muy duradero, unos consumos para ser una gasolina de un 2000 muy bueno, el cambio que es una pasada, la capota que pienso que otra pasada, el control de estabilidad muy bien, el sonido que lleva es bueno y ahora me toca mojarme y decir también cosas malas del coche. Para mí las 3 peores cosas del coche, hombre, el tema del maletero, que es que no puede llevar ni una maleta. Pues la verdad es que para mí ha sido una de las cosas que me ha hecho vender el coche. Luego, el habitáculo del pasajero. Una cosa es conducir el coche, otra cosa es de pasajero. El conductor va súper cómodo, hay espacio de sobra, pero el pasajero, como sea un poquito más grande de lo normal, va incómodo. Diga lo que diga, no le falta espacio. Y luego, una cosa que no se habla mucho, que a mí realmente me molestó, es que cuando lleva la capota cerrada y va a velocidades fuertes o alegres, el sonido que lleva dentro del habitáculo no me gusta nada. Es incluso a veces molesto. Hombre, te acostumbras a él, pero para mí ha sido una de las cosas que falla en el coche. Si alguien me pregunta que si me lo volvería a comprar, pues sí, porque conducir el coche es una pasada. Es que no hay... Que sí, que tiene cosas malas, pues claro. Pero es que el coche, conducirlo es una auténtica pasada. Y me diréis, si llevas tanto tiempo hablando bien del coche, ¿por qué vender el coche? Bueno, pues la razón es simple. Como se dice en estos casos, por motivos familiares. Problema que cada vez puedo usarlo menos, ya que normalmente si voy con la familia somos 3 o 4 personas. Aparte, se va con los amigos igual. Y para tenerlo en un garaje y no puedo utilizarlo apenas, hombre, si tuviera otro coche habitual, más grande y de 5 plazas, seguramente no lo vendería. Pero ya que los coches que tengo son clásicos y para tenerlo en un garaje, mejor que alguien esté divirtiéndose con el coche. Y si quiero divertirme un día, ya tengo el Z o el... Bueno, el Z. Tengo casi un Z y tengo la 86. Así que aunque me dio mucha pena venderlo,
tenía que quitármelo de encima, ya que no podía usarlo. Encontré un comprador que realmente sabe lo que estaba comprando y, y una vez que lo probó, sabía que ese coche iba a buenas manos. Así que nada, me despedí de él y poco más. Y bueno, no penséis que esto acabó aquí, que ya está, he vendido el coche y listo. Que ya me he comprado un tractor nuevo para el canal. No tiene nada que ver con esto, es un cacharro viejo, hecho polvo, como a mí me gustan. Y en un próximo vídeo, en un par de vídeos, ya que estamos ahora mismo un poco liados con el tema del trabajo, os presentaré el nuevo coche. Algunos me va a odiar, otros se va a partir de risa y espero que a algunos guste.